Seguimos con nuestra serie y dentro de esta serie vimos el domingo pasado y hoy seguimos lo que todo discípulo del Señor nunca, y nunca significa nunca, lo que todo discípulo, toda discípula del Señor no debe olvidar. Hay cosas que si se nos olvidan, nosotros podemos manejarlas. Además, no tienen quizás una consecuencia letal, terrible, si las olvidamos. Otras sí pueden traer consecuencias fatales. Y una persona nunca debe olvidar esas cosas que pueden traer consecuencias fatales. En este caso, estoy dando un giro dentro de lo que es esta serie para que nosotros podamos ver desde distintos ángulos cómo alguien que dice ser cristiano está convencido, está convencida de que sí lo es. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero realmente no lo son. Y estamos viendo distintas maneras de confirmar que realmente somos cristianos, somos discípulos del Señor. Y esta es una manera que debe tener en cuenta siempre una persona que se diga a sí misma o que entienda o está convencida de que es un discípulo de Cristo. De hecho, no puede haber una persona que sea auténticamente discípulo de Cristo y olvide esto. No, eso no congenia, eso no combina. Si es discípulo de Cristo, tendrá en cuenta estas cosas siempre. Dicho de otra manera, es imposible ser discípulo de Cristo y a la vez olvidar esto o no estar consciente de esto. Esto es imposible. Por eso estamos viendo en esta serie 3 estados o 3 cosas que no debemos olvidar. La primera la vimos la semana pasada y a manera de repaso vamos a leer el texto completo una vez más. Por eso les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es imprescindible que esos 10 versículos nosotros lo tengamos como fieles acompañantes de nosotros mismos, constantemente recordándonos esto que nosotros nunca debemos olvidar. Estos 10 versículos deben estar omnipresentes en nuestras vidas, martillando nuestras memorias constantemente para que no se nos olvide eso que tenemos que recordar siempre. ¿Qué dice la Escritura? En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios bendiga su palabra. Que nosotros no debemos nunca olvidar. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos que están en una ciudad muy importante de aquellos tiempos bíblicos. Aquella ciudad se encontraba en una región que se conoce como Asia Menor en la Escritura, y eso que se llama Asia Menor es lo que hoy nosotros conocemos como el territorio de Turquía. Y en esa ciudad, en esa región del Asia Menor, había una ciudad que se llamaba Éfeso, que era una de las ciudades más importantes para el Imperio Romano, que era quien tenía el control de todo ese mundo antiguo. Y entonces entre esas ciudades estaba Corinto, la otra era Atenas y por supuesto esa ciudad de Éfeso. Una ciudad impetuosa, muy artística, liberal, era el epicentro y la ciudad cosmopolita de toda esa región. Y en medio de aquel ambiente lleno de divinidades, de esas divinidades de la mitología griega, pues había una iglesia. Timoteo fue pastor en esta iglesia de Éfeso, y Pablo le escribe a ellos para que ellos tengan muy claro lo que nosotros también debemos tener muy claro y no debemos olvidar. ¿Y qué no debemos olvidar? Primero, que si una persona se dice a sí misma que es discípula de Cristo, que es convertida, que ahora es llamada hija de Dios, en algún momento de su vida esa persona estuvo perdida. No hay tal cosa como que una persona haya nacido salvada. No existe teológica y bíblicamente hablando una persona que diga, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero yo nunca me he convertido porque yo nací cristiano. No, nadie nace discípulo de Cristo, nadie nace cristiano, nadie nace bueno, todos nacimos malos. La Escritura lo dice. Y yo sé que a las personas que no conocen a Cristo les duele eso, porque yo no nací cristiano, aunque nací en un hogar cristiano. En algún momento yo no estaba en los caminos del Señor, en algún momento de mi vida yo no estaba como discípulo de Cristo, yo no era un seguidor de Cristo. Por lo tanto, cuando escuchábamos a los cristianos predicar, nos sentíamos mal porque entendíamos que nos estaban acusando. ¿Y qué se creen los cristianos que nos acusan? ¿Qué es lo que ustedes se creen, que son mejores que todo el mundo? No, jamás en la vida. Pero todo el que es un verdadero creyente recuerda cuando estaba perdido. Si una persona dice, no, yo no tengo por qué convertirme porque yo no estoy perdido, entonces definitivamente no es un creyente. El apóstol Pablo lo que está haciendo es un recuento aquí de distintas etapas de su vida y lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida, y él lo da como propio testimonio. Él lo dice por él mismo. Él no solamente está hablando por los demás, él está hablando por él. Él está diciendo algo que él tenía siempre pendiente, que él tenía siempre presente. Él está hablando de eso. Y es que todo verdadero discípulo del Señor, toda persona cristiana, toda persona que se convirtió,
Toda persona que ahora es salva porque antes estaba perdida. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos perdidos. Ahora, ¿cómo yo ilustro ese estado de perdición de la persona? ¿Cómo nacemos nosotros? Yo le decía el domingo pasado que los niños, cuando nacen, en su mayoría, nacen y lo colocan en una cuna. ¿Verdad que sí? Y decoran la habitación. Y allí se ve todo tan lindo. Y le ponen una música ambiental a los niños, una cajita de música. Obviamente eso no es lo que oyen los niños cuando están en el vientre, pero de igual manera lo hacemos, ¿no? Ellos oyen otro sonido que no es ese, un ruido en el estómago, todos esos gases, todos esos jugos gástricos, eso es lo que oyen los niños cuando están ahí. Nada bonito. Pero nosotros lo colocamos. Pero espiritualmente nosotros creemos que nacemos así. No. Nuestra habitación era una celda y nuestra cuna era un ataúd. Por eso siempre que estoy hablando, le hago esa recreación, esa imagen que estamos viendo. Un ataúd dentro de una celda. Así nacimos nosotros, espiritualmente hablando. Así nacimos nosotros todos, la raza humana, su habitación, espiritualmente hablando, su habitación era una celda y su cuna era un ataúd, bíblicamente hablando. Porque dice la Escritura que nosotros éramos esclavos y estábamos muertos. Esa es la condición del ser humano, muerto espiritualmente y esclavo espiritualmente. Nosotros no entendemos el concepto de esclavitud porque nosotros no nacimos en esclavitud, por lo menos en esclavitud social. Pero los que estaban oyendo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y los que estaban leyendo esto que el apóstol Pablo dice, ellos sí entendían muy claramente, no tenían la necesidad de que se le explicara. Un esclavo no podía él mismo hacerse libre, era imposible, era un acto ilegal en aquellos tiempos de esclavitud que una persona quisiera hacerse libre ella sola. Tenía que venir el dueño del esclavo y concederle la libertad. Toma, no nacía del deseo del esclavo y si se rebelaba podía costarle la vida. Y la Escritura dice que nosotros nacimos en esa condición de esclavitud. No teníamos manera de nosotros liberarnos y romper esas cadenas de la esclavitud espiritual. No había forma, y mucho menos venir a la vida cuando éramos muertos espirituales. Nadie por sí solo puede venir a la vida. Quien nos da la vida, primero nuestra vida biológica, es el Señor Dios. Él es el creador, es el autor de la vida. Y en el tiempo y el espacio Él quiso que todos nosotros viniéramos a la vida y aquí estamos. Bendito sea su nombre. Pero también en el tiempo y el espacio, ese Señor, cuando entendió que era el momento nuestro, también nos hizo entender su palabra. Y nosotros de repente entendimos la palabra. Vimos el ataúd, vimos las cadenas, vimos la celda y clamamos y dijimos: Señor, sálvame, Señor, rompe esta cadena que no puedo, libérame de esta celda. Y el Señor, por el puro afecto de su voluntad, viene y nos rompe las cadenas, destroza el ataúd, rompe los barrotes y nos da salvación. Todos nosotros pasamos por ahí, si somos verdaderos creyentes. Ese es el testimonio de todos nosotros. No existe algo como que, si todos ustedes fueron salvos porque eran malos, porque estaban muertos, porque estaban en un ataúd, porque estaban en una cárcel espiritual. Pero yo no. Dios conmigo no tuvo que hacer tantas cosas. Yo no era tan malo. Tú sí, yo no. Porque hay personas que piensan en su vida y dicen: no, yo se lo puse suave al Señor. El Señor no tuvo que derramar tanta sangre por mí. Por ti sí, pero por mí no. Contigo tuvo que fajarse y convencerte y obligarte.
Y a veces tenía que tomar un descanso y volver otra vez contigo. Pero conmigo no. No. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo discípulo, toda discípula del Señor tiene que recordar eso. Porque todos nacimos muertos. El Señor nos salvó. Cuando miramos hacia atrás, lo que vemos es los barrotes rotos, las cadenas quebradas y el ataúd destrozado, porque Cristo nos salvó. Si al mirar atrás tú no ves eso y tú lo que sigues viendo es una persona igual a la que tú eres, entonces tú no eres salvo. Porque el verdadero cristiano, el verdadero discípulo del Señor, al mirar hacia atrás lo que ve es una persona perdida. Y al verse ahora le dice: Señor, gracias. Por eso es que un discípulo del Señor nunca va a olvidar estas cosas. Todos nosotros estábamos muertos, todos nosotros estábamos perdidos. No había posibilidad de autosalvarnos. No existe eso. Nadie se puede autosalvar. Y por eso es que ustedes ven que tengo ya meses diciendo lo mismo. Para que no se nos olvide. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No debemos olvidar eso. Pero somos cristianos, ahora somos discípulos del Señor. ¿Y qué pasó? Eso nos lleva a un segundo punto. Y es la obra de Cristo. Pero para yo poder ver la obra de Cristo, ¿qué obra de Cristo voy a ver si yo no he sido transformado? ¿Qué obra de Cristo voy a ver si yo sigo diciendo que yo no estaba mal? La obra de Cristo implica vernos como nosotros estábamos. De lo lejos. Yo estaba enterrado ahí. Yo he visto personas que han ido a Auschwitz, que era el campo de concentración allá en Polonia, y habían varios pabellones, y he leído mucho de personas que han ido a Auschwitz y dicen: en este lugar yo estuve. Este era donde dormíamos. Y aquí era donde nosotros comíamos. Son libres. Pero ellos pueden recordar que en algún momento estuvieron ahí. Si usted no puede recordar que en un momento usted estuvo allí, entonces probablemente está allí todavía. Todo cristiano, toda persona que se ha convertido a Cristo, recuerda lo que era. Y si una persona reconoce que está ahí, pero todavía no tiene a Cristo, ¿qué debe hacer? Si yo le voy a contestar ahora. Pero primero le hablo a los que dicen ser cristianos, a los que creen que están bien ahora, incluyéndome a mí, pero sí yo recuerdo donde yo estaba. Y eso es vital. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas que simplemente no se dan cuenta. Hay personas que están muy mal y creen que están bien. Recuerdo que a principio que comenzaron a darse los primeros casos de VIH positivo y que todavía no se sabía mucho sobre eso, yo fui a ver a una persona a un hospital y el diagnóstico era ese. Y ya se le tenía terror y pavor a esa enfermedad. Era como una sentencia de muerte. Ahora las cosas han mejorado, pero en el principio era terrible. Y esta persona con un diagnóstico, fui a verlo al hospital con unos familiares y ya había perdido excesivo peso. Tenía pues el espectro de la muerte a su alrededor. Y él me decía: pastor, esta familia mía están locos, yo no tengo nada. Eso es un resfriado que yo tengo, yo no tengo nada. No me va a pasar nada, usted lo verá cómo yo me voy a levantar de esta cama. Yo no tengo nada. Le suministraban los medicamentos y los expulsaba, los vomitaba.
Yo no tengo nada. Yo no me voy a tomar nada de lo que me están dando a tomar. Se arrancaba el suero. Pues yo no tengo nada. ¿Cómo una persona va a poder llevar un tratamiento cuando esa persona dice que no está enferma? Eso lo he visto yo muchísimas veces. Muchísimas veces. Personas que tienen una situación, los primeros síntomas de alguna condición, dicen, no, yo no tengo nada. O el Señor me va a sanar. Y usted verá que Dios me va a sanar. Eso es mentira del diablo. Yo no estoy enfermo. Yo cancelo toda enfermedad. ¿Cómo va a haber cambio si la persona no se da cuenta de cómo está, de qué tiene? ¿Por qué todos ven la decadencia y muchas veces uno no la puede ver? Yo quiero invitarle a que vayamos a un texto bíblico que ilustra muy bien esto. En Nehemías capítulo 2, verso 17. Nehemías 2, 17. Vaya conmigo al texto, por favor. Y mire lo que dice el texto. Y antes de leerlo, yo le voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Nehemías estaba en Susa, la capital invernal del imperio medo-persa. Y allí pregunta por la situación de Jerusalén, porque vinieron unos expedicionarios que estaban allí en Jerusalén, y cuando ellos regresaron, él le preguntó, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están ellos? Y ellos le dieron un informe. Entonces él hace una serie de trámites ante el rey Atarjerjes, porque él era funcionario de la corte del rey en Susa, capital invernal del imperio persa. Y entonces él hace todas esas gestiones para que lo dejen ir a la ciudad de Jerusalén a restaurarla nuevamente. Y él llega a la ciudad de Jerusalén, después de varios días, él se levanta e inspecciona los muros y después reunió al pueblo. El pueblo que vivía allí, todavía allí quedaban judíos. Había gente que se había acostumbrado a vivir en esa decadencia entre los escombros de lo que antes fue lo que le llamaba el profeta Jeremías, la grande de las señoras. Así le decía el profeta Jeremías a la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, reúne al pueblo después de haber inspeccionado las condiciones en que estaba la ciudad. Y esto es parte de ese discurso que él le dio al pueblo. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Notan lo que él está diciendo? Ustedes no ven cómo está la ciudad de Jerusalén. Vosotros veis el mal en que estamos. Miren estos escombros. Miren esta desolación. ¿No les causa dolor y espanto? Ustedes no ven que estas no son condiciones para vivir con dignidad. ¿No se dan cuenta de la inseguridad que tiene esta ciudad? Los muros están derribados. Cualquier banda de forajido puede venir. ¿Cómo ustedes piensan criar a sus niños en esas condiciones? ¿Es que a ustedes no les molesta vivir como están viviendo? ¿No se dan cuenta de esta desolación? ¿No se dan cuenta de que esta situación es infrahumana? ¿Que no se puede vivir en condiciones como esta? ¿No le molesta? ¿No le molesta la insalubridad? ¿No le molesta contagiarse con enfermedades? ¿No le molesta que en cualquier momento puede venir una turba y arrasar con todos ustedes?
No le molesta que se levanten tormentas en el desierto y ustedes viviendo a la intemperie como están viviendo. No se dan cuenta de lo riesgoso que es cualquier animal, cualquier fiera salvaje. No le molesta vivir entre las piedras. Pero se habían acostumbrado a eso. Y él tiene que decirle, no ven el mal gran en el que estamos. Es que no se dan cuenta. ¿Cuántos padres no han llamado a sus hijos en un momento determinado? Muchacho, es que tú no te das cuenta. Es que tú no entiendes cuando te hablan. O la esposa, al esposo pródigo. Porque ya no son pródigos los hijos, los pródigos son los hombres que abandonan el hogar. Y ella, al ver la amenaza, se le acerca al esposo. Es que tú no te das cuenta que estás arruinando esta familia. No te das cuenta del camino que llevas. No te das cuenta que vas rumbo a la perdición. No te das cuenta del dolor que nos está causando a todos nosotros. No te das cuenta que ese vicio te está destruyendo la vida. No te das cuenta. Es que hay gente que están anestesiadas, que han perdido toda sensibilidad, que sus sentidos están embotados. No se dan cuenta del dolor y la destrucción que se están infligiendo ellos mismos, y el dolor y la destrucción y la desolación que le están provocando a los demás. Y es como una succión donde se van tragando a todos los que están cerca. Esta gente estaban viviendo allí. Estaban perdidos, sin esperanza, pero se habían acostumbrado a eso. Allí estaban, no más. Los mismos escombros de siempre, las mismas ruinas de siempre, desesperanza, y se habían acostumbrado allí como homeless, como parias, como deambulantes, sin rumbo, existiendo, porque esto no es vida. Yo creo que hoy pasa lo mismo. Hay gente que existen, pero no viven. Porque los únicos que viven es el que tiene al dador de la vida, que es Jesucristo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que no tiene a Cristo no tiene esa vida espiritual, no tiene ese aliento de vida para darse cuenta de dónde estaba. Y ahora, al verse dónde está, le da gloria al Señor por su gracia y su misericordia. No hay forma. Y usted dirá, pero ¿y cómo eso es así? Sí, eso es fácil. Nehemías, desde que le dijeron cómo ellos estaban, reaccionó. Ellos estaban allí, los moradores de Jerusalén estaban allí, y es Nehemías que tiene que decirle: pero ustedes no ven el gran mal en que estamos. Es él que tiene que decírselo a ellos. Pero ahora vamos a leer en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 1, ¿qué hizo Nehemías cuando supo cómo estaba el pueblo? Vamos a Nehemías ahora, capítulo 1. Vayan conmigo, por favor. Versículos del 3 al 6. Ya yo le dije que Nehemías era un alto funcionario en el imperio medo-persa. Y vienen unos expedicionarios, probablemente encabezados por su hermano Anani, y él le pregunta por la condición de Jerusalén. Cuando ellos le dan el informe, le dicen lo siguiente: Nehemías capítulo 1, versículos 3 al 6. Oigan el informe. Y me dijeron, él le pregunta cómo está la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos le dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, en gran dolor y afrenta. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Esa era la condición. Y eso fue lo que él le dijo en el versículo 17. Vamos otra vez al versículo 17 del capítulo 2.
¿Vosotros veis la mala situación en que estamos? Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías está confirmando lo que a él le habían dicho. ¿Y qué es lo que le habían dicho? Lo que estamos leyendo ahora en este capítulo 1. Le dijeron que la ciudad, el remanente, versículo 3 del capítulo 1, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ahora vean el contraste. Nehemías, cuando llega a la ciudad de Jerusalén, tiene que decirle a ellos: ustedes no ven el mal en que estamos. No ven los muros derribados, no ven la inseguridad, no ven la insalubridad, no ven que no hay ningún tipo de esperanza, que eso no es vivir, esto es subsistir. No se dan cuenta que están en grave peligro. Ustedes pueden cambiar eso. No, pero ellos no lo veían. Aún viviendo en esas condiciones, no lo veían. Yo pregunto, ¿conoce usted personas? ¿Conoce usted a alguna persona que sabe que está mal, que se está destruyendo a sí misma y a las demás personas que le rodean? Ustedes nunca han confrontado a alguien diciéndole: ¿por qué tú no entiendes cómo tú estás? Ahora voy a apelar a un poco más de sinceridad. ¿No se lo han dicho a ustedes? Nunca le han dicho: es que tú no te das cuenta de lo que tú estás haciendo. Y uno dice: no me importa. Quizá no lo dice porque quiere preservar los dientes, pero lo piensa. Nehemías le está diciendo: ustedes viven aquí y no se dan cuenta. Nehemías recibe el informe. Vamos a ver la reacción de Nehemías. Entonces, versículo 4 del capítulo 1. Vaya conmigo. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, recuerden, Nehemías no está en Jerusalén todavía. A él le están informando de cómo está la ciudad. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Él no está en la ciudad, simplemente le dijeron cómo estaba la ciudad y entonces él se quebró y comenzó a llorar y fue al Dios de los cielos. Dios mío, ¿cómo puede ser posible que hayan personas que estén viviendo así? ¿Cómo puede ser posible que estas personas estén viviendo en esas condiciones? Pero él no lo está viendo, simplemente lo oyó. Pero ellos que lo estaban viviendo, que lo estaban viendo, estaban indiferentes. Y uno lo ve tan claro. Por eso, no puede existir una persona que diga: sí, yo tengo a Cristo, pero cuando mire para atrás, lo que ves es una cuna y no un ataúd. Si usted no es capaz de entender el antes y después de su vida, entonces es posible que usted nunca haya tenido un encuentro con Jesucristo. Porque para tener salvación es porque en algún momento tuvimos perdición. Cristo vino a buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Si usted cree que nunca estuvo perdido, pues entonces Cristo no vino por usted. Cristo simplemente vino a buscar a personas culpables que le dijeron: sí, yo soy culpable. Entonces ven, recibe el perdón, recibe mi gracia, recibe mi salvación. Todos nosotros recibimos ese perdón porque lo pedimos. Y esa es la obra de Cristo como Salvador. Vaya conmigo los versículos 4 y 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó
y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie venga a vanagloriarse. Esta salvación me la gané yo, o yo estoy luchando para ganarme mi salvación. Error. Error. Y eso es lo que hace la condición del humano más catastrófica. Porque es posible que haya seres humanos que hagan así: oh, pero estoy en un ataúd. Yo recuerdo hace tiempo, salió en la noticia, yo no sé si es verdad, pero yo lo leí en la noticia. Me estoy poniendo adelante para que no digan. De que en un país, no voy a decir el nombre, porque a mí me invitan ahí. En un país se descubrieron 2 casos en un mismo cementerio de que habían enterrado personas que estaban vivas. Eso debe ser una muerte terrible. Usted haga así: oh, ¿y dónde que yo estoy? Oscuro todo y no puede respirar. Eso debe ser algo serio. Pues se dio ese caso. Ustedes saben que los comerciantes se valen de cualquier cosa para que su negocio prospere. Entonces, a un dueño de una funeraria se le ocurrió diseñar ataúd que tengan un timbre, que tenía conexión Bluetooth. Y el eslogan era: esperanza hasta el último momento. Entonces, cuando se estaban haciendo planes funerarios, la mayoría de las personas compraban las cajas con el timbre. Pero ¿quiénes compraban las cajas con el timbre? Las personas vivas que iban a hacer sus propios planes funerarios. Y venía el cabeza de la familia y decía: sí, me gustaría tener caja. ¿Cómo la quieres? De las que tienen el timbre. La mía me la pone con el timbre, y la de mis hijos. ¿Y la de tu esposa? No, ella no. Y la suegra mucho menos. La única que tiene timbre es la caja mía, la de la suegra no. Ay, la suegra, ¿cuántos? No solamente cuando miramos atrás, miramos y nos damos cuenta de dónde salimos, sino que también nos damos cuenta de la obra de Cristo. Porque es posible que haya gente que diga: sí, yo estaba perdido y yo mismo me salvé y yo mismo busqué del Señor. Tampoco. Pastor, pero usted la está poniendo difícil. Bueno, que te tengo que decir la verdad. Y yo sé que este tipo de sermones no son populares, porque a la gente lo que te gusta: Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir, y reclama, cancela, tira, jala. Yo tengo que decir la verdad. Tú no viniste aquí para que te entretengan, sino para que te digan la verdad en Cristo Jesús. Ahí es que está la esperanza. No solamente es suficiente que te ves perdido, por eso que digo, lo que nunca un verdadero discípulo debe olvidar. No solamente debe olvidar de que estaba perdido, sino que si ahora estás salvo, debes saber qué pasó en tu vida. No debes olvidar eso. Ustedes ven que yo llego al mismo lugar, es que aquí hay una marquita para yo no perderme. Yo no puedo pasarme de esta marca. Estaba perdido. Ok, estoy perdido. Veo la celda, veo el ataúd. Y eso es impropio, porque si estoy muerto no me voy a dar cuenta de eso, pero vamos a ayudarlo y vamos a decir que se dio cuenta. Yo tengo que buscar de Dios, y comienza a buscar de Dios, y por tus propios méritos tú clamas al Señor y el Señor te salva. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo buscaste de Dios si estaba esclavizado?
¿Cómo buscaste de Dios si estaba muerto? ¿Quién buscó a quién? ¿Lázaro o Cristo? Fue Lázaro que se vio en la tumba y dice, no, ya yo no quiero estar aquí. Cristo, ven, resucítame. No. Fue Cristo que llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Si estabas muerto, ¿quién te dio la vida? Por eso dice, a partir del versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios. A ese muerto y ese esclavo, el Señor vino y le dio la fe espiritual para que él entendiera. Y Dios te da la vida para que tú entiendas tu condición. Y le dice, Señor, sácame de este ataúd. Sácame de esta prisión. Eso es lo que dice el texto. También es bueno entender lo que en gramática se llaman conjunciones adversativas. Y para mí son bellas. Y ese versículo 4 une los versículos del 1 al 3 con ese pero, que es una conjunción adversativa, con el versículo 4, es un puente. Versículos 1 al 3, y es enlazado por ese puente, que es la conjunción adversativa, pero. Y hay más, no obstante, sin embargo, más bien, son conjunciones adversativas, que unen dos ideas que son contrastantes. Normalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos son ideas opuestas entre sí. Los versículos del 1 al 3 hablan de la condición del ser humano. Y los versículos del 4 en adelante hace o describe lo que Cristo hizo por ese ser humano que no podía salvarse. Pero es unido por un pero. Miren lo que dice. Pero Dios, bendito sea su nombre. Pero Dios está hablando del ser humano perdido, está hablando de la cuna que es un ataúd, está hablando de los barrotes, está hablando de la decadencia, está hablando de los infiernos, está hablando de las cavernas, de las profundidades, de que ese hombre no puede hacer nada para salvarse, que esa mujer está allá en lo más profundo de los infiernos, allá, sin ningún tipo de esperanza. No hay forma de que salga de esa mazmorra. No hay forma de que venga la vida. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, rico. Usted y yo, es posible que tenemos misericordia, pero como que se acaba rápido. Ay, pero ten misericordia, que no, ya se me acabó. Pero ten piedad, no, es que, tú sabes, yo no soy muy rico en piedad. Yo no soy muy rico en misericordia, pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Usted sabe lo que significa la palabra misericordia? La palabra misericordia la encontramos en la Biblia muchas veces. Y la palabra gracia también. Y Dios se relaciona con nosotros con gracia y misericordia. Con su gracia me da el bien que yo no merezco. Eso es gracia. Se parecen mucho los términos, pero no son lo mismo. Me da el bien que no merezco. Eso es gracia. Y misericordia es que no me da el mal que merezco. Entonces, por mi condición de delitos y pecados, lo que yo merezco es quedarme en ese ataúd. Lo que yo merezco es que me dejen en esa prisión. Lo que yo merezco es el infierno. Eso es lo que yo merezco. Pero por la misericordia, el Señor no me manda al infierno. Y por su gracia me manda al cielo. No merezco ir al cielo. Merezco ir al infierno. Óigalo bien, por su gracia no vamos por su misericordia no vamos al infierno, y por su gracia vamos al cielo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó.
O sea, hay que amar mucho. Dice que es rico en misericordia, todo es mucho en Dios. Cuando hablamos de su misericordia es que es rico en misericordia. Cuando hablamos de su amor es que es un gran amor. Aún, dice el apóstol, aún cuando estábamos en esas condiciones. Entonces, ¿cómo puede venir y decir que tú eres salvo por tus propios méritos? La salvación de nuestras vidas apunta a la gracia y la misericordia de Dios. Lo único que tú y yo pusimos en nuestra salvación fueron nuestros pecados. Para el Señor salvarnos nos dice, ponga ahí todos sus pecados. Revísate los bolsillos que debe haber más. A un gran amigo que ya está con el Señor, su padre vino de visita al país. Y cuando se estaban estacionando en la casa, mi amigo va manejando y su padre va al lado. Y vinieron unos asaltantes y le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, danos todo lo que tú tengas. Y él dice, sí, está bien. Te quita el reloj, la cartera. Y usted, señor, también le señalan al papá. Y el papá dijo, yo no tengo nada. Dice, papá, dale el dinero para que se vayan. Que yo no tengo. Y ahí vino un forcejeo. Y el hijo le dijo, él tiene, revísenlo bien. Entonces cuando yo me encontraba con el papá de él, dígame, y di que lo asaltaron. Dice, él fue que me asaltó. Nosotros somos escasos en misericordia y en amor. Hay que decirnos, revisen bien los bolsillos. Y cuando hacen así, no hay nada. Pero aquí dice, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor, aun cuando estábamos así, nos salvó. Es como el padre del hijo pródigo, que viene descalzo, desaliñado, maloliente, con trapos y harapos. ¿De dónde venía? De cuidar cerdos. Y el padre viene, corre. Cuando era vergonzoso en la cultura hebrea que una persona digna corriera, el padre corrió, abrazó a su hijo y lo besó. Todos nosotros en esa condición estábamos no solamente muertos y esclavizados, sino con mal olor. Pero el gran amor y la gran misericordia del Señor nos cubrió. Entonces lo único que tenemos que decirle, Señor, muchas gracias. Nunca debemos olvidar eso. Si vamos a Efesios capítulo 2, verso 4, dice que Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio, allí había un señor llamado Simón, un hechicero, un impostor que tenía engañado a todas las personas de Samaria. Y allí estaba y todo el mundo, decía desde el más pequeño hasta el más grande, este es el gran poder de Dios. Y dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Pero cuando creyeron, ese pero que anuncia la gran obra que Dios ha de hacer. Mis hermanos, para concluir, estábamos entretenidos con Simón. Todos nosotros estábamos entretenidos con Simón el mago. Ahí en esa celda nos dábamos cuenta de todo, menos de que estábamos prisioneros y muertos. Y así como Simón el mago tenía engañada a la gente de Samaria, así estábamos todos nosotros. Estábamos entretenidos con Simón, pero llegó el evangelio a nuestras vidas. Y eso es lo que dice el texto. Pero cuando creyeron que Felipe anunciaba el evangelio de Jesucristo, ya Simón no tenía audiencia. Estábamos muertos, pero nos dio vida por medio de Jesucristo.
Estábamos esclavizados, pero tenemos libertad por medio de Cristo. Estábamos en oscuridad, pero nos llegó la luz. Estábamos sedientos, pero nos dio a beber del agua viva. Estábamos hambrientos, pero nos dio el pan de vida. Estábamos perdidos, pero nos encontró el buen pastor. Estábamos en mentira, pero nos dio la verdad. Estábamos sin rumbo, pero ahora estamos en el camino. Estábamos secos, pero ahora nuestro Señor nos hizo que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Todo eso porque el Señor intervino en nuestras vidas. Estas imágenes describen lo que todos nosotros debemos recordar: que nacimos perdidos y que Cristo hizo su obra a favor de nosotros. Y si aquí hay alguien que hoy se da cuenta de que está perdido, que está perdida, está a su alcance decirle: Señor, sálvame, perdóname. Y si usted es de lo que ya tiene salvación, entonces usted no debe tener ningún tipo de dificultad, ni yo tampoco, de mirar hacia atrás y decirle: Señor, gracias por lo que tú hiciste en mi vida y por lo que seguirás haciendo.